¿cómo están? Soy Alex Flores. Y bueno, aquí les traigo otra entrevista sobre el Tratado de Libre Comercio con nuestro cónsul aquí en Toronto, Porfirio Terriel Muñoz Ledo. Pero primero quiero como que hacer un poquito de historia. La semana pasada, Trump impuso un arancel del 10% en algunos productos de aluminio aquí en Canadá. Y bueno, Justin Trudeau no se quedó sentadito y recibió la bofetada, no. Él agarró y bofeteó de regreso, como debe de ser, ¿verdad? Y también impuso unos aranceles contra los productos de aluminio a Trump, que van a comenzar en septiembre 16. Pero déjenme decirles que cuando Donald Trump, este hombre, empezó a anunciar este 10% de imposición, es que el tipo es cizañoso. O sea, dice que sí, es que Canadá ha tomado ventaja de nosotros. O sea, le mete cizaña. No nada más es como que sí, tenemos que aumentar el 10% para poder balancear pues la economía de aquí, de Estados Unidos. No, ese güey le mete cizaña. O sea, cizaña. Ha tomado ventaja de nosotros. Y a pesar de que el año pasado habían llegado pues a un acuerdo, ¿no? Y estaban cool, pero de repente, ¡pum!, mete este 10%. Y bueno, la cosa es que ahora se están como que respondiendo muchas cosas con referente a por qué Justin Trudeau no estaba en esa reunión con López Obrador y con Trump. Y pues hay muchas cosas por ahí que se están viendo. Además, tal vez para López Obrador fue importante ir, ¿verdad? Fue importante ir a ver a este güey. Pero para Justin Trudeau había algo que estaba pasando que no le sonaba bien. Y pienso que por eso él dijo, mejor me espero a que pasen las elecciones y después hago tratado de libre comercio con el que gane. Y creo que eso es un poco inteligente, porque ahora está viendo, ¿verdad?, lo que está haciendo Trump con referente a los tratados que tienen los dos países, Canadá y Estados Unidos. Pero bueno, vámonos de lleno a la entrevista que yo le hice al cónsul de México, Porfirio Terriel Muñoz Ledo. Así que ahí les va la primera pregunta que le hice. ¿Está planeado que Andrés Manuel López Obrador y Justin Trudeau tengan alguna junta en el futuro, nada más ellos dos? No, desde luego en la conversación telefónica que tuvieron hace pues ya cerca de un mes, el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, invitó a Trudeau a ir a México a tener una reunión con él y reiteró y ratificó y refrendó las buenas relaciones bilaterales en materia comercial y de inversiones que existe entre México y Canadá, y esperemos, una vez que las condiciones sean propicias, a que se dé esta reunión. Si usted nos puede explicar un poquito cuál fue realmente el tratado, o sea, qué fue lo que hablaron, qué fue lo que dijeron sobre el trabajador, sobre cómo se va a llevar, ¿qué es este tratado ahora? Bueno, el Tratado de Libre Comercio, desde el punto de vista de políticas públicas mexicanas, es central dentro de nuestra política comercial de apertura de mercados. Y segundo, una palanca para, como ya dije, para el desarrollo nacional a través de la generación de mejores empleos y de mayor igualdad e inclusión social. Hay un elemento muy importante en este tratado, que es el combate contra la corrupción. Es un nuevo elemento en un tratado que, digamos, se aplicará post-COVID-19, que tiene exactamente elementos que son afines a las promesas de campaña electoral del presidente López Obrador en materia de combate a la corrupción. Una vez que se combate a la corrupción, se genera mayor confianza, se generan mayores inversiones, hay mayor complementariedad con el ahorro y la inversión interna, y por lo tanto se pueden cumplir con los objetivos de desarrollo que ha planteado el señor presidente de la República. Como muchos sabemos, el crimen organizado sigue dando bien fuerte a México. Ahorita tenemos un estado como Guanajuato que ha sido terriblemente bombardeado por el crimen organizado.
¿Cómo esto afecta un tratado de libre comercio? Platíquenos sobre eso. Bueno, desafortunadamente en México los niveles de criminalidad no han amainado, en algunos casos han incrementado. El gobierno federal ha establecido la Guardia Nacional, y la Guardia Nacional como un instrumento de lucha contra el crimen organizado y la violencia ha sido la apuesta y ha sido la principal mecanismo para esta lucha. Semanalmente hay mayor transparencia, quizá por eso hay mayor información de cómo existen y cómo se comportan los parámetros de violencia en estados o en municipios. De todos modos, la lucha contra la violencia tiene que ver con los 3 niveles de gobierno: municipios, estados y gobierno federal, y hay muy buena coordinación a esos 3 niveles, y los 3 gobiernos a los 3 niveles están haciendo el mejor esfuerzo para erradicar este flagelo que existe y que tiene muy preocupados a los mexicanos. Se habló de esto en el Tratado de Libre Comercio. ¿Es una preocupación para los otros 2 países como Canadá y Estados Unidos sobre la violencia que pasa ahorita en México? Lo que se habló fue esencialmente de la promoción de la implementación del Tratado de Libre Comercio, que se aprobó el año pasado y que entró en vigor este 1 de julio, después de negociaciones muy delicadas y muy intensas en distintos niveles, en reglas de origen, en comercio ampliado, en comercio digital, en facilitación del comercio, y esos fueron los puntos principales del tratado a los cuales fue objeto esta primera visita del señor presidente de la República a los Estados Unidos. Y finalmente le pregunté, inclusive le dije, no se sienta obligado a contestar, pero el cónsul contestó. Y básicamente lo que le dije es, ¿cuál es la diferencia de este tratado con Andrés Manuel López Obrador a otros tratados que hubo en el pasado con Vicente Fox, con Felipe Calderón, con Peña Nieto, con toda esta sarta de ya saben ustedes qué son? ¿Cuál es la diferencia? No nos tiene que contestar, pero si nos contesta, cool. Sí, mire, es una muy interesante pregunta y se la voy a responder. Sí puedo y sí quiero y sí me gustaría. Mire, el Tratado de Libre Comercio, los primeros 25 años, se concentró básicamente en generar beneficios para el norte de la República Mexicana y para el sur de Estados Unidos. Básicamente, si uno mide el comercio durante todos estos años, pues no creo que haya crecido mucho el comercio, digamos, entre México y Vermont, o México y New Hampshire, o México y Maine. El comercio se concentró en algunos estados de la Unión Americana en el sur y algunos estados en el norte. Entonces, el tratado es una muy buena oportunidad para profundizar nuestras relaciones comerciales, para ampliarlas en términos de sectores económicos, y tercero, para diversificarlas, tanto en todos los Estados Unidos como en toda la República Mexicana. Que sean los estados del sur, que también México, que se beneficien del comercio. Esa es un poco la idea, ese es el aspecto igualitario que trae consigo este nuevo tratado. Debo decir, y para Ontario, que a nivel subnacional, México tiene entre los 5 estados y provincias en Norteamérica comercio con Texas, California, Illinois, Michigan y Ontario. A ese nivel. Pues hay muy buen comercio entre Ontario y México, es parte de nuestro mandato. Hay más comercio entre Ontario y México que todo el comercio que tiene Ontario con los países de la Mancomunidad Británica de Naciones. Muy pequeñito. México y Ontario tienen mayor comercio que el que tiene México con la suma de los 6 primeros socios de la Unión Europea. El comercio México-Ontario es muy impresionante, básicamente en industrias manufacturadas, industria automotriz,
industria aeroespacial y electrónica. México y Ontario han fortalecido su comercio en los últimos años y esperemos que sea también fuente de innovación, de perfeccionamiento de recursos humanos, de movilidad laboral, incluyendo de trabajadores, en beneficio de la provincia y de México en su conjunto. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, hasta aquí llegamos con esta entrevista. Vamos a estar dando algunas noticias para poder hablar un poquito de lo que está pasando en Estados Unidos. Recuerden que ya vienen las elecciones muy interesantes. Y también en muchos de nosotros y de mucha otra gente estamos muy felices de que John Biden haya escogido la primera mujer de color para vicepresidente, por supuesto Kamala Harris, que es es súper inteligente, la adoro, yo estoy enamorada de ella, así que nos vemos pronto.